Bienvenidos a La Verdad Te Hará Libre, un canal donde buscamos conocer la voluntad de Yahweh en el estudio minucioso de la Biblia, en un esfuerzo por abandonar dogmas y doctrinas de fe tradicionales, enseñando la verdad original expresada en la totalidad de las Sagradas Escrituras. Mi nombre es Eduardo Acevedo y les invitamos a descubrir un único testamento. Shalom para todos, Yahweh los bendiga, bienvenidos a un estudio más de las Sagradas Escrituras, una nueva enseñanza desde el marco de la Torá, desde el marco de lo que conocemos como las parashot o las porciones bíblicas. Estamos al cierre del libro de Éxodo y justamente veremos esa última porción que enmarca los capítulos del 38 al 40 de este libro. La parasha se llama Pekudei. Pero más allá de la parashá, les quiero recordar más bien que si quieren consultar la parashá como tal, es decir, el estudio de esta porción verso a verso o en diferentes perspectivas temáticas, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, allí en las listas de reproducción. El camino es muy fácil, buscan en YouTube La Verdad Te Hará Libre, LBTHL, y allí, una vez que están en el canal, aparece un buscador, ahí pueden escribir PQDI y les aparecen las diferentes prédicas que se han hecho acerca de esa porción. ¿Listo? Eso significa parashá, no se asusten por esos términos hebreos, significa una porción bíblica de una enseñanza particular. Hoy lo que haremos es extraer un tema muy interesante que está, reflejado en este corte bíblico de hoy. Y antes de decirles qué tema es, pensemos en qué está pasando en estos dos capítulos, o en estos tres capítulos más bien. En los capítulos 38 al 40 de Éxodo encontramos un cierre del tema de la construcción del tabernáculo. Es decir, desde la predicación anterior, es decir, desde los capítulos 36, creo que es la anterior, hasta este punto de hoy, es la elaboración, cómo se terminó de construir el tabernáculo, cómo el pueblo obedeció fielmente a lo que el Señor le reveló a Moisés y que Moisés también le dijo al pueblo que debía hacer. Entonces aparecen todos los pasajes que nos hablan acerca de la elaboración de todo lo que consta del tabernáculo. Y les digo qué es: estructuras, telas que hacían parte de digamos que eran el tipo de muros que tuvo el tabernáculo, fundiciones de plata, de cobre, de oro, de bronce, preparación de madera de acacia, toda la elaboración de cada uno de los artefactos en la manera en que fue instruido, con toda la depuración, con todo el amor y la creatividad necesaria que esto tuvo para llevarse a cabo, de cada una de las áreas del tabernáculo, el lugar santo, santísimo, el atrio, de todo lo que también tuvo que ver con las vestiduras sacerdotales y los elementos sagrados que se utilizarían dentro del tabernáculo, como lo fue el aceite de la unción, las especies aromáticas, cada uno de los artículos como de los artefactos que hubieron, como el altar de bronce, la mesa de los panes, la menorá, el altar de incienso, el arca del pacto, bueno, una gran cantidad, el lavacro, una gran cantidad de elementos que constan de lo que se conoce como el tabernáculo de reunión, como el lugar donde el Señor decidió manifestarse a su pueblo en medio del desierto. Un lugar que, ¿cómo le podríamos llamar a ese lugar? Un lugar santo. Un lugar santo. Y a partir de ese punto es que vamos a entender la enseñanza de hoy, y es acerca de la santidad. Hoy vamos a tratar de comprender, de revisar qué significa ser santo. Algo que nos es común, que escuchamos, que toda la vida lo hemos relacionado como con el tema religioso, ¿cierto? De la santidad, de los santos, que sabemos que es un atributo, una connotación divina de Dios, que Él es santo.
Pero la verdad no sé qué tanto entendamos el significado de santidad y por qué existe eso. ¿Será que algo en la tierra puede ser santo? ¿Será que algo en la tierra puede ser santo? Les hago esa pregunta. ¿Algo en la tierra puede ser santo? Es decir, algo que es, que no es Dios, ¿puede ser santo? Pues vamos a ver eso. Si es así, ¿cómo es posible? ¿No? Es como darle unas cualidades a algo que per se no las tiene, ¿no? Les pongo un ejemplo. Existen 7 días en la semana, que a menos que tú no sepas en qué día estás, no hay diferencia del uno del otro. O sea, si tú, no sé, estás en una habitación encerrado por mucho tiempo y pierdes el sentido de los días, la verdad es que no hay diferencia de uno y otro. No vas a saber cuándo es festivo, cuándo es un domingo, cuándo es un Shabbat, cuándo... A menos de que estés juicioso por ahí contando cada día y eso. No hay diferencia. ¿Cómo podemos saber que estamos en un día de la semana? Es complicado, ¿cierto? Los días en sí mismos serán santos, o por ejemplo los lugares, ¿no? ¿Será que hay lugares santos en la tierra? ¿Ustedes qué dicen? ¿Hay lugares santos? Pues la verdad es que los lugares son simplemente lugares, ¿no? O sea, yo puedo estar en Bogotá, en la selva, puedo estar en Nueva York, puedo estar en Jerusalén, pero a menos de que yo no sepa dónde estoy, ¿sí? Imagínense, nunca han pensado, no han tenido un pensamiento de ese estilo, que qué tal ustedes se levantaron y estuvieran en otro lugar, secuestrado o algo, ¿cómo saber dónde está y cómo pedir auxilio si no sabe dónde está? Lo primero que usted haría es ver un lugar muy parecido en el que usted vive, a menos de que haya una diferencia climática muy notoria como nieve o un lugar muy cálido. Igual usted cómo puede saber que ese lugar es alguno particular en este mundo. Es difícil, ¿cierto? Tiene que haber entonces un contexto que le permita saber por lo menos dónde está. Así que respecto al tiempo, respecto al espacio, pues solo hay lugares, solo hay tiempos. Acerca de las personas, ¿será que hay diferencia entre mis padres y yo, mis hermanos, mi esposa y otro muchacho por allá no sé, en Irak, también con su familia? ¿Será que yo soy más santo que él? ¿Será que realmente hay alguna diferencia o simplemente somos personas? ¿Será que hay alguna diferencia entre el oro que tenía el altar que tenía el arca del pacto versus el oro que se utilizaba para la idolatría? ¿Qué hacía santo a un objeto de estos? ¿Qué hace santo a un lugar? ¿Qué hace santo a un tiempo determinado como el Shabbat, no? Este es mi día, dice el Señor. Recuerden para santificarlo, ¿cierto? O sea, al punto al que voy es que la Escritura menciona lugares, tiempos, personas, cosas que tienen una connotación de santidad. Pues la pregunta es, ¿cómo es esto posible? ¿Vale? Y eso es lo que queremos revisar hoy y entenderlo, pues precisamente qué es ser santo, ¿no? Para, por un lado, sacar un concepto claro de lo que es la santidad, pero para también entender nosotros, si es así, cómo podemos llegar a ser santos como lo declara la Escritura y qué valor tiene esto, qué propósito tiene, por qué buscar la santidad, de la cual la Escritura nos habla con mucha constancia. Así que, mis hermanos, esta es la introducción de lo que veremos hoy. El concepto de santidad en la Escritura, que atraviesa desde el Génesis hasta por allá, no sé si hemos leído alguno en Apocalipsis, que decían los seres celestiales que proclamaban día y noche: Santo, santo es el Cordero de Dios, ¿no? Y se menciona el concepto de santidad. Dice por allá Pedro, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué dice Pedro por allá? Vuestra santificación. Y el Nuevo Testamento está cargado de cómo ser santificados, cuál es la santidad. Bueno, muchas cosas. Así que quiero que conectemos toda esa línea y por esa misma línea logremos finalmente a saber si hay santidad en nosotros, pero aún más entender, ya que el propósito principal de estas enseñanzas es unir el Nuevo con el Antiguo Testamento en una verdad que trasciende en ellos y que también resalte las características, las cualidades de nuestro Maestro Yeshua,
que le, que le afirman, que contribuya a la edificación de la doctrina que habla de él como Mesías, como la Escritura habla de él como Mesías en absolutamente todo. Y hoy, en el caso de la santidad, responderemos: es Yeshua santo, es Yeshua santo. Es un término bien interesante para descubrir el día de hoy. Así que vamos a tener seguramente 2 predicaciones. Se esperan, terminan esta y en nuestro canal encontrarán una segunda. Así que cuando sea que estén viendo este video van a encontrar 2 partes. Y sin más, vamos a orar y a empezar. Padre Celestial, te doy gracias por el día de hoy, este día de Shabbat que tú nos brindas, la oportunidad de buscarte y conocerte, Padre Celestial. Gracias por instruirnos con tus palabras, palabras buenas de amor, que brindas a todos tus hijos, a todos los que te buscan, Señor. Y nosotros te buscamos, te anhelamos, te necesitamos, Señor. Por eso, ten piedad de todos nosotros, Señor, y ilumínanos con tu rostro, Señor, y atráenos a tu presencia y a la santidad que tú nos has ordenado, por favor, Señor. Gracias te doy por tu misericordia, en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno. Entonces, vamos a ir a los pasajes de hoy, de donde vemos que inicia este tema, y ahí ya arrancamos con la enseñanza. Este tema de la santidad se ve reflejado en Éxodo, en el capítulo 39. Creo que ahorita les dije mal la cita. Capítulo 39. Cuando se está narrando cómo se entregó finalmente la obra del tabernáculo y las ropas que utilizaron los sacerdotes y el sumo sacerdote. Aquí en el versículo 30 del capítulo 39, es la primera vez que vemos el tema de santidad. Y surge como una conclusión de un sello puesto en los sacerdotes luego de vestirse de todas aquellas vestiduras sagradas. En el 36 hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello: Santidad a Yahweh. Pusieron en ella un cordón de azul para colocar sobre la mitra por arriba, como Yahweh había mandado a Moisés. Pues lo primero que vemos en esta como un cierre de la narrativa, de la terminación del tabernáculo, de los utensilios, de las ropas sagradas, es que tenían un propósito de quien las usara. Y es que esto estaba con un propósito de santidad, de santificación. Ahorita veremos qué significa santidad. Por ahora, para que vayamos viendo el contexto. Un lugar que el Señor escoge para ser sagrado, unas personas que escoge para santificarlas, unas ropas y unos utensilios y unos objetos que Él utiliza para ese proceso de santificación. En el capítulo, ahí mismo en el 39, desde el versículo 32, ahí habla de la obra terminada del tabernáculo, hace una narrativa de cómo se entregó todo. En el 43, en el 42, perdón, de este mismo capítulo, dice: en conformidad a todas las cosas que Yahweh había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Vio Moisés toda la obra, y aquí que la habían hecho como Yahweh había mandado, y los bendijo. Y en el 40 dice: luego Yahweh habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Pondrás en él el arca del testimonio, la cubrirás con velo, meterás la mesa, pondrás en orden, meterás también el candelero, encenderás sus lámparas, pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo, pondrás el altar de holocausto, el tabernáculo de reunión. En el tabernáculo de reunión pondrás la fuente entre el tabernáculo y el altar, pondrás agua en ella, y finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Aquí le está diciendo: en este orden vas a levantar el tabernáculo el día que lo hagas. ¿Cuándo lo debía hacer? El primer día del mes del año. ¿Cuál es el primer día del mes del año? El primero de Aviv. Ese justamente un mes que temporal, ¿cómo se diría? Del que vamos a participar prontamente. De hecho, si me ayudan a mirar, ¿cuándo es primero de Aviv de este año? ¿El martes? Este martes, o sea que más bien esta predica se subió una semana después. El martes que acabo de pasar fue primero de Aviv. Es decir, un día como ese martes, hace muchos años atrás,
se levantó el tabernáculo. El pueblo sale al desierto y un año después de haber salido al desierto, es decir, todas estas instrucciones, toda esta preparación de materiales duró ¿cuánto? Un año. Un año después, el primer día del primer mes, tenían que estar ya levantando en este orden las cosas, donde el lugar santísimo fue lo primero que se preparó, el arca del pacto, y a partir de él se pusieron las cortinas, se pusieron las mesas, se construyó el lugar santo, luego lo que va en el atrio y se selló. Ese fue el orden. Fue desde lo profundo, desde lo santísimo, hasta lo exterior. 9. Tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo, todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. En el 49. 10. Ungirás también el altar del holocausto, utensilios, santificarás el altar, será santísimo. Ungirás la fuente, su base, y la santificarás. Llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, los lavarás con agua, harás vestir a Aarón sus vestiduras sagradas, lo ungirás, lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, los vestirás de túnicas, los ungirás como ungiste a su padre, serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por generaciones. Moisés hizo conforme a todo lo que Yahweh le mandó, así en el primer día del mes, en el primer día del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas, colocó sus tablas, puso sus barras, hizo alzar sus columnas, levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecobertura encima del mismo, como Yahweh había mandado a Moisés. Tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, colocó las varas en el arca, encima del propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido, ocultó el arca del testimonio como Yahweh había mandado a Moisés. Puso la mesa del tabernáculo al lado norte de la cortina, fuera del velo. Sobre ella puso por orden los panes delante de Yahweh como había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión frente a la mesa al lado sur de la cortina. Encendió las lámparas delante de Yahweh como había mandado a Moisés. Y puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo. Quemó sobre él incienso aromático como Yahweh había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina en la entrada del tabernáculo y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión. Sacrificó sobre el holocausto y ofrenda como Yahweh había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar. Puso en ella agua para lavar. Moisés y Aarón, sus hijos, lavaban en ella sus manos y pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión. Cuando se acercaban al altar, se lavaban como Yahweh había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y el altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Perdónenme que lea rápido esto, pero como no, el tema principal no va a ser cómo se erigió cada cosa. Eso ya, como les dije, pueden encontrar en nuestro canal enseñanza verso a verso de esto. Solamente lo pongo como el contexto para que entendamos qué está pasando, aunque se mencionen muchos términos que de pronto no estemos tan familiarizados. Eso se los digo así de rápido. Se levantó, se edificó una obra, literalmente una obra, un lugar, se levantó un templo. En otras palabras, se levantó un templo para Dios, un templo muy sencillo en su, digámoslo así, en un grado de complejidad versus una gran edificación de materiales de construcción, pero y a pesar de lo sencillo que pareciera en comparación con otros lugares, digamos, con una permanencia eterna, como podemos encontrar algunos vestigios que datan de miles de años, y uno dice, para el altar del tabernáculo donde está no hay más mínimo vestigio de que existió, ¿no? En ese sentido como muy humilde y muy diseñado para que fuese, como mencionaban hace un ratico por acá, para que fuese temporal, que fuese algo de armar y desarmar, una tienda de reunión, una tienda, ese es el mejor término, una tienda. Pero no del todo sencillo. De hecho, todos sus utensilios eran muy costosos, muy elaborados, ¿no? Oro por todo lado, de la mejor madera, de los mejores utensilios. Estaba diseñada para que hubiese durado mucho, pero era algo armable y desarmable. Es decir, también, así como podía durar mucho, podía durar nada, porque podía simplemente recogerse. No era algo que estaba como puesto como para que nunca se moviera, no. Al contrario, era un tabernáculo movible. De eso es lo que estaba hablando esto, cómo Moisés obedeció y puso cada cosa en su lugar. Bien, hasta ahí no se despeluque con tantos versos. Versículo 34 dice, entonces una nube, y aquí es donde quiero que nos centremos a entender.
una nube cubrió el tabernáculo de reunión. O sea, una vez que estuvo terminado, un año más o menos después de que ellos, o no, sí, un año después de que salen de Egipto, o de que el Señor les dice, tengan este día como primero de los años, que eso es cerca de Pascua, unos 15 días antes de Pascua. De Pascua lo relacionamos rápidamente con el cruce del Mar Rojo, con la noche de la muerte de los primogénitos. Pascua es una de esas festividades muy recordadas hasta el día de hoy en el mundo entero. Y tiene una historia en base a esto, a la salida del desierto de Egipto, del pueblo de Israel. Pero también tiene una relación muy importante y quizás la razón de por qué sea tan conocida en el mundo, y es porque Yeshua, Jesús de Nazaret, muere un día de Pascua. Él muere, él es crucificado como un cordero pascual. Y es algo muy interesante. Tema que lo hemos visto en muchas predicas también, y se los dejo ahí en nuestro canal para que lo escudriñen. Pero entonces, un día cercano a Pascua, como lo estamos hoy en día también, estamos a punto de celebrar Pascua, ellos estaban levantando un tabernáculo, lo que quiere decir que la primera Pascua que celebraron fue... No, fue en Tierra Prometida, porque la Pascua se debía celebrar en Tierra Prometida. Pero, curiosamente... Pero no, la instrucción dice que cuando entre a la Tierra Prometida se debía celebrar la Pascua. El caso es que el tabernáculo estaba levantado en un tiempo de Pascua. O sea, en una época que corresponde a eso. Y dice en el 34 que una vez levantado esta edificación o esta tienda, la gloria de Yahweh llenó el tabernáculo. Les dice, una nube cubrió el tabernáculo y la gloria. La palabra para gloria es kavod, ¿no? Es una palabra que hemos conocido. Significa esplendor, peso, glorioso, honorable, riqueza, suntuosidad. Es decir, toda esa bondad de Yahweh, todo ese poder de Él, llenó ese lugar, ¿no? Lo llenó. ¿Qué significa? Esplendor, gloria, peso, honor, riqueza. Y dice aquí en el 35, y no podía Moisés entrar, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Yahweh lo llenaba. Imagínense el nivel de la densidad de esta nube, que Moisés ni siquiera Moisés pudo entrar. Es decir, se salía por cualquier abertura, estaba sumamente llena, una densa nube. La gloria de Yahweh lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Yahweh estaba de día sobre el tabernáculo, y fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Con esto termina el libro de Éxodo. ¿Con qué termina el libro de Éxodo? ¿Qué nos dice el libro de Éxodo al final? Que el Eterno estaba con ellos. ¿De qué manera? Estaba, sí, presente de una manera, digamos, física. Ni siquiera meramente algo conceptual como sí, Dios estaba con su pueblo, sino de una manera visible, ¿sí? No como un hombre, quizás como todo menos lo que nosotros esperaríamos que se manifestase. Era como una gran nube, como algo que lo llena todo, que no dejaba un solo espacio del santuario sin ser penetrado de su presencia. ¿Por qué el Señor pudo llenar aquel lugar? Y con esto vamos a dar inicio entonces ahora sí a nuestros temas de hoy, a lo que entenderemos sobre la santidad. Primero que todo vamos a entender qué es santidad, de dónde procede esto, y vamos a tener en cuenta el primer pasaje de la Escritura que nos menciona la santidad. Así que vamos a ir a Génesis
capítulo 2, versículo 3. Dice allí: y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La primera vez que aparece el concepto de santidad es al inicio de la creación, en la culminación de la creación. Y si le damos una perspectiva a esto, entenderíamos que el propósito de la creación es ¿qué? Es santidad, o más bien, está ligado con la santidad, está completamente vinculado con la santidad, dado que todo lo que llegue al día séptimo sería ¿qué? Santo. La palabra santidad, por lo tanto, vamos a ver su origen. Esto parte de una palabra llamada Kadash. Es la raíz primaria de santidad, Kadash. Es decir, todas las variaciones como Kadosh, Kedushah, Kedoshim y todo lo que podamos conocer con variables de ese texto, de esas palabras, viene de 3 letras, ¿no? Que en su pronunciación es Kadash. ¿Qué significa esto? Apartar, celebrar, consagrar, dedicar, preparar, purificar, santificar, santo, señalar. Cuando hacemos una revisión de este texto a lo largo de la escritura, encontramos que estos sinónimos o estas palabras de definición que encontramos en el diccionario acerca de la palabra Kadash, pues se ven reflejadas no necesariamente y no vinculante obligatoriamente al Señor. Es decir, la palabra Kadosh puede utilizarse de otras maneras. La palabra Kadash, la palabra apartar, mayormente sí, aparece en toda la escritura como algo relacionado con el Altísimo, con la santificación que Él nos ordena, pero también podemos encontrarla, por ejemplo, con la palabra Kadesh, que son las mismas 3 letras, lo que varía su pronunciación, ¿sí? De hecho, sin las nekudot, es decir, sin esos punticos que encontramos en el lenguaje hebreo que nos hacen saber una pronunciación de otra, las letras que componen a Kadesh de Kadash, pues son la misma, o sea, no podrías diferenciarla. La pregunta es ¿qué significa Kadesh o no? ¿Qué significa no? ¿Cómo se usa en la escritura? Definición de Strong: una persona sagrada, devoto, prostitución, idolatría, prostitución idolátrica, sodomita. Curioso, ¿no? Que encontremos la palabra que significa santidad y que pueda tanto representar una santidad relacionada con Dios como una práctica devota, es decir, también en ese sentido a prácticas que la escritura llama ¿cómo? Prácticas de las naciones, la manera en que las naciones se comportan, porque aquí lo menciona y para nosotros tiene quizás una connotación moral, una connotación sexual, pero en el fondo, el trasfondo bíblico era el comportamiento de las naciones, ¿vale? Es decir, los calificativos que hoy en día le damos a esto, un sodomita, se está hablando de homosexualismo, de vender su cuerpo, en esa época, más allá de la connotación de hoy, de nuestro presente, que tiene muchas cosas similares, pero también muchas diferentes. En esa época estaba mayormente relacionado con formas de expresión idolátrica, formas de conductas de vida de otras naciones acerca de sus prácticas rituales. ¿Vamos? También esto se utiliza para una mujer prostituta, ¿sí? Por ejemplo, la palabra Kedeshah, devota, femenina, prostituta, ramera. Es decir, no significa, no traduce eso, sino lo que les estoy diciendo es que esos textos, estas palabras hebreas también son tan amplias, son palabras sencillamente, que también se usan en personas que, aquí la palabra clave es, que tienen devoción, inclusive si esa devoción no es, digamos, en santidad, no, o más bien, si esa devoción no es en torno a Dios, no es relacionada con el Altísimo. Por lo tanto, es una palabra general, abierta, y representa consagración. Sencillamente así lo llamamos. Es decir, es para que ante todo, pues, seamos claros de lo que significa bíblicamente santidad y, les digo, significa consagración.
una persona consagrada al diablo, una persona consagrada a la prostitución, una persona consagrada a los ídolos, pero también una persona consagrada a Dios y a hacer su voluntad. En ambos casos se puede utilizar bíblicamente, más bien desde la manera en que el idioma se utilizó en aquella época, se utilizaba la palabra de una manera indiscriminada. ¿Listo? En ese orden de ideas, ¿qué significa santidad? Consagración, sencillo. Como en el español podemos decir sin sentirnos mal por decir esa persona está consagrada al adulterio. No nos sentimos como, ¿no? Significa o a la Virgen, o a los santos, o a lo que sea. La palabra abierta. Listo. La palabra entonces, Kadash, de la cual hemos oído mayormente la palabra Kadosh. Yo creo que se la hemos oído por canciones, por textos que hemos leído por ahí. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Es el Señor, ¿no? Santo, santo, santo. Es ¿qué es eso? Una frase que encontramos muy común y muy relacionada con el cristianismo, con las enseñanzas tradicionales. Pero en el fondo sabemos qué es eso. Y aún más, el término santo, ¿no? Los santos, adoración a los santos, el culto a los santos, la abuela que tiene por allá un santo, por allá la comunidad que adora no sé qué otro santo, y ese término, ¿de dónde proviene? Bueno, aquí se los estoy diciendo. Puede que con el tiempo este concepto se haya alterado, se haya modificado, porque la verdad es que la mayoría de palabras han sufrido esa transformación normal. Los idiomas evolucionan, migran, se reinventan. Pero etimológicamente estamos revisando un libro que es muy antiguo y no podemos simplemente verlos a la manera de hoy en día, sino pues ahí está uno de los grandes problemas de interpretación, que no necesariamente se va a entender por eso. Así que, contextualizando, el texto simplemente significa consagración, es decir, ser un significado que le damos mucho acá, porque también es uno, sino de los que más enriquece, es apartado. Algo que ha sido apartado, consagrado, que ha sido separado. Y en esto sí encontramos algo bien interesante acerca de la pregunta que les hacía hace un rato. ¿Hay lugares santos? Pues si lo vemos desde el punto de vista tradicional, diríamos un lugar santo es como algo divino, algo que pueda tener algo como celestial en él, ¿cierto? Esperamos algo sobrenatural en ello, pero en el fondo quizás sea algo más sencillo de entender, y bíblicamente esté refiriéndose a un lugar que ha sido separado del resto, es decir, tienes un cultivo de flores y tú arrancaste algunas. Son iguales a las demás, pero tiene algo diferente, y es que esas son las que fueron arrancadas. Fueron escogidas, fueron seleccionadas. Por alguna razón, el florista se llama, no sé, floricultor las escogió. Quizás eran las más hermosas, quizás quiso hacer una obra especial en ellas, pero fueron escogidas, seleccionadas. Entonces, primera vez que aparece el término santificar está en el día séptimo, es decir, el Shabbat. Este es un tema de los que veremos hoy, es santificación de días, ¿no? Tiempos. Pero la pregunta es, ¿cómo puede algo ser santo? Así sea un día, una persona, un lugar. Es decir, ¿qué hace que algo sea santo? Y aquí tenemos la primera razón de que algo sea santo. ¿Cuál es la razón más evidente de que algo pueda llegar a ser santo? ¿Cómo? Es el valor que ¿quién? Que Dios le da. Es decir, que la santificación no está ligada a nosotros. Por más de que tú quieras, no puedes coger una papaya y decir está santa porque yo la he santificado. No existe, no. No hay manera, tú puedes creértelo, pero no es bíblico, no hay lugar a eso. Sí, aquí, bueno, entonces voy a decirlo de otra manera porque, es decir, el concepto el uso de la palabra que traduce como santidad, que es kadosh, es una palabra más del hebreo, ¿sí? Que en su
concepto significa simplemente apartar. Yo aparto, tú apartas, él aparta, nosotros apartamos, Dios aparta. ¿Sí? Pero que en el contexto de la santidad bíblica, creo que es lo que de pronto no mencioné. Es decir, de lo que puede tener un significado diferente y por lo tanto trascendental en la Biblia, es lo que Dios ha apartado. ¿Me hago entender? Es decir, yo puedo apartar, yo puedo consagrar días, años, personas, objetos para culto o para lo que sea. Pero eso no significa nada. Eso solo significa que yo, en mi libertad, en mi forma de conducta, lo he separado. Pero eso no le da absolutamente ninguna cualidad nueva a aquel objeto, excepto para mí. Pero ¿qué hace que algo en la existencia sea realmente santo? Es decir, separado, especial, a menos que sea el mismo Dios quien lo haga. ¿Me hago entender? Es decir, el mundo con sus formas de pensamiento, con sus religiones, con sus tradiciones, puede consagrar muchas cosas. Y es que ¿qué religión no tiene elementos santos, ¿no? Que considere santos? Todas, creo que todas tienen elementos que se consideran santos, ¿no? Pero eso es algo, es una concepción, digamos que voluntaria, autónoma de la gente. La gente puede decir, pues, ¿sabe que para mí es santo esta vaca? Si los demás lo aprueban y empiezan a darle esas cualidades, pues para ellos va a ser santo, es decir, separado, consagrado. Pero eso quiere decir que realmente sea santa esa vaca y no sea como una de las millones de vacas que hay en esta tierra. ¿Me hago entender? Es decir, mi pregunta es, ¿qué tan santo puede llegar a ser algo? ¿Será una invención humana? ¿Será que la santidad es solamente una creencia popular? ¿O realmente existe, puede existir la concepción de algo que sea realmente santo? Y cuando digo realmente santo me refiero a algo cuya consagración sea divina. ¿Por qué habría una diferencia de que una persona, no desde una mera, digamos, concepción de alguien que desea hacerlo, sino de un grupo de personas, de una manera importante, decide consagrar algo para su santidad? Como las religiones, me refiero, el catolicismo, el hinduismo, el budismo, pues de personas grandes, santifican cosas, ¿no? De hecho, en la historia nos cuenta cómo la Iglesia Católica santificó incluso días paganos y los convirtió en su creencia, otra vez, pues en días santos, como por ejemplo el Halloween y la Navidad y muchas cosas. En su intento de alcanzar a otras culturas, en muchos casos prefirió no pelear con las culturas de otros pueblos y lo que hizo fue santificar sus formas de vida. ¿Realmente tiene ese poder alguien de santificar algo? Otra vez digo, humanamente podemos llegar al punto de creer que hemos santificado algo y así enseñarlo. Pero eso realmente no le da ningún atributo o valor a aquel objeto, cosa, día, tiempo, nada. Vamos a definirlo con otros términos. Hay un apartamiento, una consagración, una santidad relativa, que es la que cada cultura, persona, grupo decide darle a las cosas y que no es de ahora, es de todas las épocas. Porque en los hallazgos arqueológicos encuentras templos de miles de años y uno dice, pero ¿por qué esa gente sabía que había algo que se podía consagrar? O sea, ¿qué los llevó a tomar la decisión de consagrar algo? ¿Me hago entender? Y hay una consagración que la Biblia nos marca como absoluta. Y lo que en ese orden de ideas quiero que entendamos hoy es, ¿puede haber realmente una consagración absoluta? ¿O no es más que todo esto finalmente un embudo que nos lleva a lo mismo? Y es que cada quien pone los dioses que quiere y cada quien inventa lo que quiere y consagra y aparta lo que quiere. Así como uno se apartó a la prostitución y con eso adoraba a sus dioses, pues el otro se aparta a vivir como un sumo sacerdote, de esa manera adora a su Dios. ¿Qué hace que uno sea más verdadero, más real, más, pues digámoslo así, qué acredita a un tipo de santificación como certera y a otro no? Lo primero que vamos a revisar entonces para entender esto es lo que dice el versículo 3. Y bendijo
Dios. Al día séptimo y lo santificó. ¿Quién puede entonces santificar algo sino aquel cuyo nombre es el Santo, ¿no? Es decir, el concepto de santidad también migra dentro de la Biblia, porque si bien significa apartar, se convierte en un nombre personal y deja de ser un nombre común. Cuando se le asigna a Dios, Él es santo. Él es el Santo de Israel, es decir, se convierte también en una expresión dentro de Israel como un adjetivo que es mayor, que es maestro, que es poderoso, como el término Dios. Se utiliza con los ídolos, pero dentro de Israel el término Dios, cuando se refiere a Dios, es el gran Dios. Y al punto que se utiliza en plural, Elohim. ¿Me hago entender? Es decir, claro, hay 1000 palabras en esta existencia, pero dentro del marco bíblico, cuando se usa de la manera apropiada y es comprensible para todos, esta palabra puede evolucionar un poco y coger unas cualidades que no aplican fuera de ese marco. Voy a tratar de explicarme de otra manera y con el mismo término, y es Elohim. La escritura dice, no te inclinarás ante otros Elohim. Pero también dice acerca de Dios, ¿cierto? Dice, escucha Israel, Yahweh tu Elohim, ¿no? Eloheja, Yahweh Had, es uno. Se refiere a él también como Dios. Pero ciertamente en toda la escritura bíblica, delante de Yahweh como Elohim, lo hace de una manera diferente a los Elohim del mundo, de los cuales siempre hay un cierto menosprecio, una demostración de que no son nada, de que son solo vanidad, ¿no? Pero que Elohim, el Elohim de Israel, es el Todopoderoso. Es decir, concluyentemente, después de que tú revisas la escritura, te das cuenta que, aunque no se dicte así, sí existe un Dios con D mayúscula y un Dios con D minúscula. ¿Me hago entender? Esa es la manera en que el español, no sé si funciona con otros idiomas, pero por lo menos en español, trató de transmitir esto. Y es que sí, a pesar de que suenen igual, no es lo mismo los dioses del mundo al Dios de la Biblia. Y esto no solamente se hace como para que tú diferencies uno del otro, sino porque en todas las escrituras se lee esa diferencia y se entiende con facilidad. Bueno, así pasa con muchas palabras y esta incluye la santidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hablar de santidad con S mayúscula? ¿No? De K2 con K mayúscula. Todo depende de dónde procede. ¿Cómo sabemos que Yahweh es santo? ¿Qué dice Levítico 10:3? Levítico 11:44 dice, porque yo soy Yahweh vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo. Así que no os contaminéis vuestras personas, o sea, vuestro ser no se contamine con ningún animal que se arrastre. Porque yo soy Yahweh que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, seréis pues santos, porque yo soy santo. Si vemos en dos pasajes, en dos versos de este solo pasaje, está hablando de que Él es santo y por lo tanto nosotros debemos serlo. Hay una razón de la santidad de que la Escritura nos llama a compartir, y es ser santos porque Él lo es. Ser santos porque Él lo es. Respuesta: ¿por qué hay días, lugares, momentos, personas que pueden tener el sobrenombre de santo? Porque Dios, quien es santo en sí mismo, lo consagra para sí. Es decir, poniéndonos otra vez en el ejemplo del floricultor. Él es dueño de las flores y él aparta unas para sí. Tiene ese poder porque son suyas, para ponerlas allá en la casa, para regalárselas a su esposa. Pues el Señor dice que Él ha consagrado cosas para Él simplemente porque Él es santo. ¿Qué quiere decir que Dios sea santo? Pues que Él es diferente. Él es separado. Él es apartado en toda la creación. Él es único. El concepto de santidad, por lo tanto, declara una diferencia
notable, evidente, entre uno y otro que pueden verse como iguales, ¿no? ¿Quién hace diferencia entre un día y el otro? Dios. ¿Quién hace diferencia entre un lugar y otro? El Señor. ¿Quién hace diferencia entre un pueblo y otro? Dios. ¿Quién hace diferencia entre un objeto y otro? El Señor. Y es muy interesante, porque esto justamente lo que está haciendo es que los lugares, personas, objetos, tiempos que en la escritura se manifiestan, no hayan sido así declaradas como santas por pueblo alguno, por persona alguna, por autoridad alguna diferente a el Señor. Por lo tanto, es un asunto de ¿qué? Creer esto. Es un asunto de fe. Es un asunto de fe. Uy, ¿cómo así? Sí. Tú puedes hoy ir a trabajar o no. Y la verdad, nadie se va a dar cuenta, no pasa nada. Entonces, ¿por qué tú sí haces diferencia en trabajar hoy o no? Porque yo le he creído al Dios que dice, yo santifico este día. ¿Me hago entender? Es decir, yo tengo la oportunidad de valorar también lo que Dios ha valorado. Yo puedo también ser parte del pueblo que Dios dijo es pueblo santo para mí. O sea, lo he consagrado para mí. O decir, no quiero. Y está bien. Es mi elección. Realmente no es fácil identificar una cosa santa de la otra. Va a haber un fruto en eso, sí, que ya veremos cada uno de esos puntos. Pero por ahora, una cosa, como dice para allá un pasaje en Colosenses, alguno hace diferencia de lo que come y el otro no. Alguno hace diferencia de un día y otro no. Y ese pasaje que generalmente se malinterpreta, usándolo aquí como ejemplo, es, pues tú puedes consagrar una forma de hacer cosas en tu vida, de pronto para otro no, y ambos servirle a Dios con eso. Pero acerca de lo que Dios ha separado y consagrado, no tenemos otra opción que o aceptarlo, respetarlo, apropiarnos de eso, o no hacerlo. Aquí me dicen que comentario, ¿no? Y es, pareciera que la santidad está realmente, o sea, en otras palabras, ¿no? Está ligada a alguien que tiene un tipo de autoridad sobre eso. Es decir, Dios tiene autoridad sobre el universo, que lo ha creado, por lo tanto Él decide que es diferente, que es apartado, que es santo y que no, que pasa como parte del paisaje. Aunque todo tiene para el Señor un valor particular, ¿no? Asimismo, cada religión, cada dogma, cada pensador, cada persona tiene la opción de consagrar, separar cosas para sí. El grave o el grande problema con todo esto es que si hay cosas que yo puedo consagrar, santificar, yo no puedo declararlas así para el mundo. Porque, ¿cómo puede el ser? Es como yo, ¿no? Como dicen por ahí, la familia es sagrada. ¿Lo es? Claro, para cada uno. Sus padres, sus hijos, para uno que son de muy alta estima y son de uno. Y uno como que uno hace diferencia de ellos y del mundo. Pero que yo piense que todo el mundo tiene que venir y venerar a mi familia como yo, y así enseñarlo y así ponerlo como un dogma, pues es lo que hacen las religiones, ¿no? Y está el Santísimo Papa, y está la Santísima Virgen, y está, no sé, es lo que conozco, solamente lo menciono porque conozco, no sé en otras religiones cómo funciona, pero cada quien erige sus propias deidades, ídolos, dioses, y así los enseña a venerar. No quiero meterme a calificar los niveles de grado de esto, pero el punto es, sí es un engaño. Y eso es lo complicado acá. ¿Por qué? Porque el Señor ha consagrado cosas que el mundo ha menospreciado. Pero el hombre ha consagrado cosas y se siguen ritualmente aún al día de hoy en muchas culturas y formas. La pregunta es, ¿no estamos siendo engañados? Porque lo que el Señor ha escogido para santidad, acabamos de leer, ¿para qué es? Para que nosotros seamos santificados en ello. Sed santos, porque yo soy santo, ¿quién los santifico? Si en la Escritura se menciona que algo ha sido apartado, consagrado, vea que lo interesante es que aunque ha sido santificado y apartado para Dios, lo hace
en favor nuestro. Al Señor, ¿para qué? O sea, ¿qué propósito tendría para Él solito un día de reposo, un Shabbat, una tierra santa, un lugar escogido, un templo, si no fuese para habitar en medio de su pueblo en torno a esas elecciones que Él hace? ¿Estamos? ¿No es de Él el universo? ¿Necesita Él consagrar y decir esto, sabe que de todo el universo, pero es que yo me quedo con este pedacito de Jerusalén? Para Él solo, ¿pero qué propósito tendría? A menos de que no haya un pueblo en medio de quien habite y un pueblo a quien santificar con su morada. ¿Me hago entender? Es decir, el Señor no hace las cosas de una manera abrupta. Él las hace de una manera significativa. Y eso es lo grande de la Biblia. Eso es lo que nos enriquece tanto cuando lo vemos, y es cada cosa, cada paso que da el Señor, cada movimiento de su brazo, cada pincelada, está conectada con tantas cosas que se convierte en una red inmensa de cosas por aprender y entender. ¿Por qué el Señor escogería a Jerusalén y no al Amazonas? Un ejemplo, no sé. Es por alguna razón de Él. Y esa grandeza de su elección, de sus movimientos, de lo que Él hace, incluso Él dice, pues yo no le tengo que consultar a usted tampoco. Y yo hago como yo quiero porque yo soy Dios. ¿Ve? Pero cuando vemos en perspectiva y vemos por qué lo hizo, decimos, grande eres, Señor. Nosotros nos callamos, ahora entendemos por qué lo hiciste así. Aunque en su momento podríamos haber dicho, ¿y por qué Abraham y no... ¿Cómo se llamaba el hermano de Abraham? Y no Tare. O Tare es el papel. Bueno, ¿por qué Abraham y no su papá? ¿Por qué Abraham y no Nacor? ¿Por qué Abraham y no Lot? Podríamos estar peleando y, Señor, ¿por qué? Él nos diría, ¿por qué así me da la gana? Diría Él, en el buen sentido y como es el Dios. Pero cuando pasan los años, los siglos, las épocas, y vemos en retrospectiva, decimos, es que tenía que ser Abraham. Es porque el Altísimo lo sabe todo y sus movimientos son de un fino ajedrecista. Es alguien que sabe qué está haciendo todo el tiempo, aunque parece no tener mucho sentido en algunos casos. ¿Por qué consagró al día séptimo, no al sexto? ¿Por qué hizo la creación en 7 días y no en 8? A ver, dígame eso. ¿Por qué no en un solo día? ¿No es poderoso acaso? ¿Por qué no en 7 y no en millones de años? O sea, como que siempre queremos meter a Dios en un punto de ¿y por qué no de otra manera? Le respondo simplemente porque así como lo hizo, fue bueno, fue correcto, así tenía que ser. Y en eso tenemos que aprender a descansar. ¿Por qué tiene que escoger días? Porque es necesario. Para Él, para nosotros. Porque ¿qué quiere Dios de nosotros? Otra vez, nuestra santificación. Así que vamos a aprender algo muy interesante. ¿Qué elementos ha escogido Dios para nuestra santificación? Les voy a dar 2 primeros y con esto arrancamos a los puntos que vienen. 2 primeros y son los puntos cosmológicos. Hay 2 puntos universales. Hay 2 puntos que trascienden los conceptos de la física, ¿no? Del universo mismo y la existencia. ¿Cuáles son? El espacio y el tiempo. Todo lo que conocemos como existencia gira en torno al espacio y el tiempo. Y eso es algo tan, ¿cómo se diría? Algo que disfrutan mucho los pensadores en analizar, y es la función del espacio y el tiempo, ¿no? De cómo algo que, o sea, para crear la existencia tiene que haber un momento, ¿cuándo? Un hoy, un ayer, un momento, y también un lugar. Ninguna historia, ninguna cosa se puede contar fuera del espacio y del tiempo. Y justamente en ese orden de ideas del espacio y tiempo, el Señor escoge entonces espacios sagrados y tiempos sagrados. Entonces, primero que se menciona en la Escritura es un tiempo sagrado. Y reposó Dios el séptimo día y lo santificó porque reposó de la obra que había hecho en la creación. Santificó un tiempo y estuvo enmarcado a lo que logró el Señor. Y había terminado, había completado. Es decir, que esta santificación de este tiempo representa algo que está terminado, una obra finalizada, un ciclo terminado.
Este día séptimo aparece por toda la escritura, y si bien puede que sea solamente una sombra de lo que representa este día séptimo de la creación, y me refiero al día de Shabbat, es algo que aparece por toda la escritura, ¿no? ¿Qué dice Éxodo 28? Acuérdate el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra. El séptimo día es de reposo para Yahweh tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni hija, ni siervo, ni criada, ni bestia, ni extranjero que habita dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar, las cosas que en ellas hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, bendijo el día de reposo y lo santificó. Fíjense en esto. Cuando uno lee la creación, uno ve allá al Señor en su séptimo día como solo, ¿no? Como, y terminó y él reposó, pues lo mencionas a él. Pero cuando hablamos del día de reposo, el Shabbat, en toda la escritura no se refiere a él, sino a nosotros. Es más, Yeshua dice, no por causa del día de reposo ustedes fueron hechos, sino que por causa de ustedes el día de reposo fue hecho. Y esto es lo que les estoy diciendo. ¿Por qué tendría Dios que consagrar un día? ¿Para qué? Luego no son de él los días, los tiempos, los años. Luego no es en el todo, pues, de una u otra manera santo. ¿Por qué él tiene que separar un día y hacerlo diferente? Respuesta: por causa de nosotros. Y eso es lo grande de lo que les estoy hablando hoy. Quiero que entendamos mucho. Que el concepto de santidad en la escritura es algo que le pertenece a Dios, pero que se manifiesta por causa de nosotros. Por causa de nosotros. Es decir que de una manera poética, amorosa, tierna, es como cuando una persona está enamorada de otra y le señala un tiempo, un lugar para consumar ese amor, para nunca más dividirse, separarse, ¿no? Se enmarca un momento perfecto para ello. ¿Y quién hace esa elección? Pues el Altísimo, en su soberanía, en su conocimiento, en su deseo, en su... Es que esto expresa muchas cosas, mis hermanos. Esto expresa propósito en todo. ¿Para qué el Señor escoge a su pueblo? ¿Para qué crea una humanidad? Para que entre a su reposo. Por lo tanto, es un lugar escogido. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué el día de reposo es santo? Porque Él lo ha santificado. Pero fuera de eso, es decir, de que yo crea ello, es un día más. ¿Me hago entender? El día de reposo no es santo porque sea el sábado. El día de reposo es santo porque el Señor lo dijo. Es una declaración. Es un valor. Es como cuando hablamos de los billetes. ¿Por qué un billete de $100 vale más que un billete de 1,000 pesos colombianos? El billete, la verdad, es que, bueno, de pronto los dólares tienen una composición diferente al de los pesos colombianos en su papel. Pero hablemos entonces de otra manera. Un billete de $100 versus un billete de $1. Un billete de 100,000 pesos colombianos versus un billete de 1,000 pesos colombianos. ¿Cuál es la diferencia? La verdad es que ninguna. Son dos papeles bien bonitos. Usted coja un billete nuevo de 1,000 pesos y uno de 100,000. Son bonitos, los dos son chéveres. Su textura, sus letras, todos tienen la misma calidad de grabado, de composición. Créame que se ve más bonito. Sí, si a mí me ofrecen 5 billeticos de 100,000, yo se los recibo a cambio de 100 de 1,000 pesos. Pero ese es el punto. ¿Y por qué? Porque hay un valor preconcebido para cada uno de ellos. De lo contrario, es papel que fuera de ese contexto, pues le sirve para 1,000 cosas más. Para mi hijo, que pronto es un chiquito apenas de 2 años, él todavía no concibe el valor del dinero, y seguramente que si yo dejo por ahí un par billeticos, pues terminarán o en su boca, o terminarán rotos. De pronto hizo un hermoso collage y cogió el de 100,000 y lo unió con 9,000. Yo no sé, para él no tienen valor alguno, ¿no?
Cuando una moneda se devalúa, no vimos lo que pasó con Venezuela hace unos años. Encontrábamos las noticias que hacían, digamos que artesanías con los billetes, o sea, en volumen, los tiraban por las calles. Había más billetes sin uso que papel higiénico en las casas. Por lo tanto, el billete se usó de papel higiénico seguramente muchas veces. Y eso es algo loco, ¿no? De pensar que la moneda de uno, que uno dice, uy, no, espera, no, como que uno la piensa, ¿no? Uno dice, pues vale menos una moneda que un billete, pero desde otro punto de vista la moneda vale más. O eso no sé qué material sea, como de qué estará hecha una moneda. Porque pégale una miradita, no sé, digamos que sea acero inoxidable, un ejemplo, no sé. Eso vale más que un pedacito de papel, ¿cierto? De lo que es un billete, que sí, claro, tendría unos acabados, etcétera, que le dan un valor, pero vale más un pedazo de metal, ¿cierto? Cambié acero con una capa. Acero con una capa de cobre. Y hace un tiempo fueron de cobre, otros tiempos fueron de plata, otros de oro. Vea cómo cambia todo. Pero hoy en día solamente tienen un valor que conceptual, simbólico de las tasas del mercado en sí. Todo esto, ¿para qué se los digo? Para que entendamos que de pronto sí, pronto tú no hagas mayor diferencia de un lunes, de un domingo, de un sábado. Pero créeme que si lo haces así, es porque te está pasando la del niño y la del perrito. Que cogieron ambos el billete y dijeron, ¡ay, qué lindo billete! ¡Pum! Y lo rompieron. Y uno que diría, pobrecito, qué ignorante. En el buen sentido, ¿no? Y es, pero, ¿qué estás haciendo, no? O sea, vamos que con eso te podías haber comprado un rico helado. Que eso servía para otras cosas. ¿Por qué hiciste con él como hacen los necios? Dos razones. Por ignorancia, como un niño no sabe, no entiende. Y el peor de los casos, pues por alguien que ha menospreciado el valor de esto. Y conozco ricos que por tanto que tienen, pues despilfarran el dinero, lo botan, lo queman, hacen cualquier cosa a él, sabiendo que con eso se podían hacer cosas mucho más loables, eh, con ese dinero. Entonces, el punto aquí es un reconocimiento de la santidad. ¿Cómo reconocemos la santidad? ¿De dónde procede la santidad? De Dios. De Dios. O sea que, a pesar, volviendo al principio, de que el concepto de Kadosh, de Kedushá, sea un término simplemente más de la escritura, sí está intrínsecamente relacionado en su uso correcto con Dios. ¿Por qué? Porque Él desde el principio fue quien dijo, santificó esto o aquello. Así que, un gran ejemplo de una santificación es el Shabbat. ¿No hemos oído las Mikra Kodesh? ¿Qué es una Mikra Kodesh? Santa convocatoria, los tiempos señalados de Dios, ¿no? No ha señalado Él sus tiempos para que sean observados, para que sean santificados. Y con esto me refiero no solo entonces al Shabbat, sino a todas las Mikra Kodesh, que es el término bíblico que aparece, lo que llamamos las festividades, ¿no? Los tiempos señalados, ¿no? ¿Qué dice el Levítico 23 acerca de las festividades? Dice así: habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamarán como Mikra Kodesh, santas convocaciones, serán estas. Y allí las menciona, todas las fiestas del año, el Shabbat, Pascua, panes sin levadura, ¿cómo las llama aquí? Santas convocaciones. ¿Pero por qué van a ser santas si no mi reunión de domingo es santo también? Y bueno, es que yo celebro mis cultos los viernes, no son santos, son los jueves. O yo celebro la Navidad, ¿por qué no es la Santa Navidad? Y sí, la suya sí es santa, ¿no? Otra vez les digo que sí, pueden serlo en concepto. ¿Son santos todas? Sí, todas han sido apartadas para uno u otro uso. Pero quien le ha dado el valor de santidad originalmente a cada cosa es lo que tenemos que aprender a evaluar. ¿Por qué mi celebración de domingo, de lunes, de diciembre, de lo que sea, yo le tengo que dar un valor divino? ¿De dónde procede esto realmente? Cuando analizas el origen de ello, es donde puedes tú tomar decisiones entonces con más sabiduría y mucho más despejado en tu
en tu convicción. En lo que respecta a la Escritura, nosotros creemos y así anunciamos y así enseñamos y así notificamos al mundo, procede de Dios, del Creador. Cuestión de otra reunión será pensar si después de dónde pensamos que procede o no de Dios. Por ahora, partiendo del punto de que creemos que es un libro inspirado de Dios mismo, que en donde está como escrito, pues las palabras que él ha dicho es que partimos a decir, pues tú puedes escoger entre un día y otro, pero yo escojo de acuerdo a lo que Dios ha dicho. ¿Eso hará alguna diferencia? Quizás sí, quizás no, pero lo veremos. Eso es lo que veremos. La diferencia será manifiesta porque el Señor ha hablado acerca de lo que Él ha santificado. Bueno, continuemos. Entonces ya vimos la primera parte. Los días. Los días. Hay días separados, santos, diferentes. No son los días judíos de Shabbat, no son los días adventistas de sábado, no son los días judaizantes, legalistas del sábado. No, es el día del Señor que Él ha dicho. Son mis días, mis convocaciones, santificarán, proclamarán como santas convocaciones. ¿Para qué? Para que ustedes sean santificados. O sea, cuando nosotros entramos en su día, entramos a ser también entonces consagrados, ¿no? ¿Qué dice Isaías acerca de aquellos que consagran el día de reposo? Benditos, ¿no? Los que apartan su pie de hacer su propia voluntad en el día de reposo y lo llaman día santo. ¿Estamos? Creo que ya les he hablado suficiente y el concepto ya resulta claro. Ahora vamos al segundo punto y es un lugar santo. Listo. O sea, acabamos de concluir que hay días santos en la existencia. Y no lo sabíamos. Estamos esperando ver algún evento cosmológico para saber si había algún día santo. No, la verdad es que seguramente se van a ver todos los días como iguales o como parecidos. Pero el Señor se ha marcado diferencia. ¿Listo? Ahora, lugares santos. ¿Cuál es el primer punto donde encontramos un lugar santo en la Escritura? O sea, ese concepto como de un lugar diferente, separado. ¿No? ¿Recordamos alguna historia que nos hable de eso? Génesis 28, 16. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Yahweh está en este lugar, y yo no lo sabía. Tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y en el versículo 19 dice, llamó el nombre de aquel lugar Betel, que significa casa de Dios. Bien, este pasaje, ¿por qué es interesante? Porque en esa historia Jacob se acuesta a dormir aquí en este lugar que actualmente se conoce como Betel. Dice que en el arranque, ¿no? Dice, salió, en el versículo 10, salió Jacob de Beerseba y fue a Harán, y en cierto lugar durmió allí, y en ese lugar que durmió, tuvo un sueño. Dice en el 12, una escalera que estaba apoyada en tierra, su extremo tocaba en el cielo, y ángeles subían y bajaban por aquella escalera. Y en lo alto de ella estaba el Señor, y dijo, yo soy Yahweh, el Dios de Abraham, tu padre, y Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Después del sueño que tiene Jacob, se entera que el lugar en el que estaba era diferente, y le llama casa de Dios, Betel. Es conocido este lugar. ¿Por qué sería un lugar diferente? Él tiene un sueño donde el Señor le muestra como que este lugar en el que estaba conectado con el cielo mismo. Y aquí viene una concepción muy interesante que Jacob descubre. O sea, él lo expone como un gran descubrimiento y que quizás nosotros no lo hemos visto así. Pero es que, de acuerdo a lo que Jacob expone, es como si hubiese un lugar como un portal. Un lugar donde puede haber una conexión especial con Dios, ¿cierto? Porque es lo que él dice, yo no me había dado cuenta que en este lugar estaba Dios. Estaba Dios. Betel, casa de Dios.
hay algo que de pronto no sabíamos. ¿Y saben qué significa Babilonia? Babilonia está relacionado con Babel, ¿no? Es la misma Babel o tiene que ver con este mismo lugar desde donde se erigió una torre por medio de la cual que se esperaba que pasara, que se conectara el hombre con el cielo, ¿no? Ese fue el propósito de Nimrod cuando lo construyó. Un lugar tan alto, él esperaba llegar a tocar el cielo con esta torre. En su ideología, en su expectativa, que era muy ingenua, porque para que una torre llegue al cielo hace falta que sea muy, pero muy alta. Igual era un gran logro, digamos que a nivel de ingeniería. Un lugar lo suficientemente alto en aquella época debió ser impresionante de todos modos. Pero el caso es su deseo, ¿no? Un lugar tan alto que él pudiese prácticamente tocar a los dioses. Una transformación donde el hombre va de la tierra al cielo. No sé qué tanto esto simplemente se ha mitificado, se ha convertido en una expresión filosófica, pero en el fondo, en su humanidad, en aquella época, en el momento que pasó, era un deseo desde la exposición bíblica de orgullo de él. No quería realmente, digamos, que llegar delante de Dios y, no sé, como un deseo de quiero estar delante de él, sino él quería demostrar cómo los hombres podíamos llegar a ser dioses, cómo podíamos, digamos que sobrepasar nuestra condición humilde y débil y sencilla para realmente demostrar un gran poder. De allí, este lugar conocido como Babel, es que viene el imperio de Babilonia y en todos sus momentos. Pero ¿saben qué significa Babilonia en su etimología? ¿Eso qué sería? Acadia. Puerta de los dioses. Babili significa puerta de los dioses. Y es curioso porque Abraham viene de allá, ¿cierto? Y Isaac, Jacob, ellos no conocieron nada diferente a la enseñanza de Abraham y de su historia. Y aquí hay algo que me parece interesante destacar, y es que quizás, por lo menos desde el punto de vista, ojo, y esto es solamente un comentario, quizás, desde el punto de vista de lo que conocía Jacob como un nieto de su abuelo Abraham, como ellos que fueron, ¿cómo les podemos llamar? Peregrinos. Porque Abraham, Isaac y Jacob siempre estuvieron fuera de lugar. Es decir, Abraham sale de su tierra en Ur de los Caldeos en Babilonia y empieza un viaje, una travesía hasta llegar a la tierra de Canaán. Y sus hijos estuvieron entre Canaán y Egipto. Y fue una historia que no tuvo un asentamiento como tan rotundo, ¿cierto? Y que solamente se da mucho tiempo después con el pueblo de Israel. Lo que ellos vieron entonces en la tierra de Canaán, ¿qué fue? Bueno, entonces reformular la pregunta. Es, ¿qué tipo de cultura, de pensamiento tendría un Abraham, Isaac y Jacob? Teniendo presente que para ellos la estadía en tierra de Canaán era nueva, ¿cierto? Y que y les pongo aquí también una premisa, que la cultura es una construcción histórica y social. Si ellos acaban de llegar a un lugar, ¿qué forma de pensar tendrían ellos? ¿No? ¿Qué pensamos? Lo más seguro es que lo que ellos concebían como vida es lo que su padre Abraham les trajo desde Babilonia. Que Abraham tuvo en su camino, claro, construir su propia sabiduría, su propia relación con Dios, que fue evidentemente lo que les enseñó a sus hijos, pero también sus historias y todo estaba relacionado con Babilonia. Es decir que a toda costa es muy probable que Jacob conociese la historia de Babel y que uno de los conocimientos antiguos de un contacto de los hombres con Dios estaba relacionado con esa historia, con Babilonia, puerta de los dioses. Por lo tanto, y por eso les digo, es un comentario, es probable que por eso veamos como esa sorpresa de Jacob de decir, wow, aquí también, ¿no? Aquí hay
un portal donde Dios se comunica con los hombres. Aquí hay una puerta, una escalera. Él le llama casa de Dios. Y la concepción de Dios y de quién es Dios y el Dios de Israel y todo esto a este punto es muy, digámosle que muy primitiva versus todo lo que sabemos hoy en día. Porque es que todo se empieza a transformar y a elaborar y a crecer mayormente desde que llega la ley, ¿no? Y luego con los profetas o sea, la construcción de la relación del hombre con Dios y de quién es Dios no fue siempre tan claro, no fue siempre tan conocido. ¿Cómo le llamaban en la antigüedad a Dios? El Dios de Abraham. En otras palabras, como el Dios que tú conoces, yo no entiendo quién es tu Dios. Entonces, por eso les digo, el conocimiento grande, global que tenemos de Dios quizás no siempre fue tan claro ni tan comprendido. Y lo que tenían los hombres era, pues, historias de sus pueblos, ¿no? Entonces, una historia interesante de lo que es un lugar sagrado está aquí, con Jacob descubriendo que en Betel el Señor se le había manifestado, ¿vale? Veamos otro lugar. ¿Qué dice Éxodo 3? Esta es una famosa historia, famosa, es decir, conocida por todos, y es cuando Moisés se encuentra una zarza ardiente, es decir, ¿saben qué es una zarza? Bueno, generalmente se le llama un chamizo, pero no es un chamizo. Una zarza, lo más parecido a una zarza es un árbol de uvas. Las zarzas tienen como cualidades que son bajitas, son de muchas ramas, ¿sí? No son de fácil acceso, son feitas más bien, no son como un árbol frondoso, no. Son ese árbol pequeño como que parece un chamizo, pero es decir, no hace parte principalmente del concepto de un chamizo como un árbol seco vuelto a nada, sino más bien en su forma, que es bajito. En el desierto hay mucho de esto, ¿sí? Por ejemplo, aquí en La Guajira estos se le llaman trapillos, o trupillo, creo que es trupillo o trapillo, y son estos árboles que son anchos, pero bajitos y como que apenas como para que tú te sientes debajo y te des sombrita, pero son más bien secos, áridos. Estos son como árboles típicos de terrenos áridos, ¿sí? Es decir, que no necesariamente una zarza significa pues un árbol allá seco, muerto y que se... ¿Me hago entender? Que son como ciertos estereotipos que tenemos nosotros a veces de lo que es una historia. Bueno, el caso es que dice en el capítulo 3 de Éxodo: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, llegó hasta Oreb, monte de Dios, y le apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Moisés dijo: iré y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Yahweh que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Este es un pasaje épico, ¿no? La historia del llamamiento de Moisés en medio de la zarza. Aquí dice era el monte de Dios, pero Moisés sabía que era el monte de Dios. Evidentemente no, porque este nombre del monte de Dios evidentemente se le da posteriormente de acuerdo a la historia que pasa allí. ¿Cómo iba a saber Moisés que ese era un monte? Para él era un monte más de las cordilleras en las que él sacaba a pasear sus ovejas. Es decir, como les decía, ¿qué diferencia hay entre una montaña y otra? Pues ninguna. Una tiene de pronto más árboles, la otra está más seca, la otra tendrá un río, la otra... Son montes simplemente. ¿Por qué sería un lugar santo? El Señor le dice: cuidado, quítate el zapato. Es decir, demuestra... ¿no? Es como ponerle... El quitarse los zapatos demuestra un límite entre lo que es santo y lo que no es santo. Es una representación de entender que estoy pisando un lugar que es diferente a otro. Pero que en esencia cuando lo ves es lo mismo. ¿Por qué sabría Moisés que era un lugar santo? Porque estaba Dios ahí.
la presencia de Dios en ese lugar, solamente eso, es decir, todo. Pero, es decir, ese detalle hacía que ese lugar fuese completamente diferente a cualquier lugar de toda la existencia de todo el universo. Ese pequeño detalle lo hacía único. El ángel del Señor estaba detrás de la zarza, el Señor estaba en la zarza, y le dice, con respetico aquí, por favor quítate los zapatos, este es un lugar, en este momento, santo, así que acércate con cautela. Un lugar santo, el espacio sagrado, el concepto de espacio sagrado, del espacio santo. Ya vimos entonces el tiempo, los días sagrados, ahora el concepto de lugar sagrado. ¿Qué hace un lugar sagrado? Sino la presencia del santo de Israel, del sagrado, del bendito, en medio de ese lugar. De resto no es más que cualquier otro lugar de su propia creación. ¿Vamos? Entonces, él dice, quítate los zapatos porque estás en un lugar santo. Es tierra santa. ¿Esto dónde quedaba esto? ¿O de dónde pasan estos hechos? En el Sinaí, en la actual Arabia, donde leíamos hace unos días que Pablo estuvo, ¿no? Después de que el maestro, después de que Yeshua se le manifiesta y le dice su voluntad, también Elías fue hasta allá, tierra santa. La pregunta es, ¿dónde está ese lugar hoy en día? ¿No? Y si hoy en día sigue siendo santo. Eso es un punto de debate difícil. Porque en ese momento ese lugar es sagrado. Pero ¿qué pasa una vez el Señor ya no está en ese lugar? ¿Sigue siendo sagrado? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo saberlo? Porque esto nos lleva a un debate complicado y es, si solamente la presencia de Dios y su dicho hace sagrado un lugar, y fuera de eso ya deja de serlo. Porque aquí nos pondría a pensar esto y es si hoy en día hay lugares sagrados. Lo digo porque, a ver, este es un ejemplo de que Moisés estuvo allí, la presencia del Señor se le manifiesta, le llama lugar santo, él saca al pueblo del desierto y el Señor le dice, volverás con el pueblo aquí. O sea que el lugar donde él vuelve es a ese mismo lugar, donde él estuvo con el Señor y le manifestó su voluntad, y es allí donde recibe la ley, en el monte Sinaí, que es este mismo monte Oreb. Entendemos que hasta ese momento sigue siendo el mismo lugar santo, pues es ahí donde pasan todos estos hechos. Pero el pueblo no se queda allí. El pueblo se va y entra a la tierra prometida. La pregunta es, después de eso, ¿qué pasó con el Sinaí? O sea, es como saber que existe un portal del cielo, de la tierra al cielo, pero simplemente ya no está. O sea, ¿quién lo conoce? ¿Dónde está? Es como hablar del Edén y qué pasó. Pues no sé, ni idea. No tenemos ni idea, ¿no? Es curioso, son pasajes como muy exóticos y muy únicos en su momento. El pueblo se va a la tierra prometida y allá se habla de otros lugares santos, pero ¿y qué pasó con este? De acuerdo a lo que dicen los apóstoles, es como si se hubiese mudado, ¿cierto? Lo que fue el monte de Dios, que era el Sinaí, ahora es Jerusalén. ¿Cómo es posible que puede haber un lugar sagrado y pueda ser pasado de un lugar a otro? ¿Es posible que un lugar sagrado pase a otro lugar? O sea, lo que fue el monte Sinaí, que era el monte de Dios, en la escritura ya no se lee solamente al Sinaí como el monte de Dios, sino ¿cuál es el monte de Dios? Jerusalén. O sea, fue traspuesto el lugar de adoración de un lugar a otro. ¿Sigue pero está oculto? Aquí lo que tenemos que entender, y es justamente para que le restemos a las cosas su valor, es porque está la presencia de Dios. ¿Qué pasa si la presencia de Dios se retira del lugar? Pues es que no hay nada más que hacer. Por eso el Señor advirtió siempre a su pueblo: pilas porque me les voy. ¿Qué pasó con el templo cuando el Señor lo abandonó? ¿Qué pasó con la tierra? Les pongo un ejemplo. Pues el Señor siempre estuvo en su tabernáculo, hasta que ya no estuvo más el tabernáculo. Y fue traspuesto, digamos, a un templo, que estuvo infirme, ¿no? Es decir, el templo no fue movido de un lugar a otro. Él sí ya quedó
permanente en un lugar, pero la presencia del Señor estuvo de alguna manera en un orden de ideas más en perspectiva. ¿Desde dónde estuvo la presencia de Dios? Desde Babilonia, cuando le dice a Abraham, sal, que el Señor le acompañe en todo su recorrido y está con Abraham, ¿cierto? Y le dice, aquí en este lugar morarás tú y tus descendientes, por ande él se queda en esa tierra. Y Jacob lo descubre, yo no sabía, y aquí estaba Dios, sí, en la tierra que le había prometido. Pero luego el pueblo está en el desierto y se le manifiesta el Señor a Moisés y le dice, sácalos. Y es el Señor, quien con su presencia les dice, salgan a este lugar, a cierto lugar, ¿no? ¿Cuál es ese cierto lugar? El monte. Allí se les manifiesta y luego ¿qué les dice? Preparen un lugar, ¿para qué? Para que yo habite. O sea que el Señor escogió lugares en particular que eran santos en su momento mientras Él los habitase, que es el sentido lógico, ¿no? Es decir, quiere decir que, digamos que, no sé, el pueblo pasó desde el Sinaí hasta Tierra Prometida haciendo, no sé, un trayecto, digamos que lineal. Toda esa línea donde pasó el Señor fue santo en su momento mientras estuvo ahí. ¿Por qué? Porque Él habitaba un lugar, que era un tabernáculo movible, ¿cierto? Y era ese lugar entonces el lugar que Él había escogido para manifestar su santidad, como la leímos hoy. Era un lugar que era lleno de una densa nube espesa, donde Él manifestaba su presencia en aquel lugar, y mientras Él estaba en ese lugar, era el lugar que más santo, sagrado de toda la tierra, de toda la existencia. ¿Por qué? Porque Él habitaba. Pero no eran telas del pueblo que Él traía de Egipto, oro que seguramente fue de alguna forma incluso hasta pagana, y sí, todo eso fue transformado en algo nuevo que fue útil para que Él habitase. Luego entran a la tierra prometida y se quedan un tiempo donde, por allá en Silo, se queda otro tiempo por allá en Galaad. ¿Y dónde termina la presencia del Señor? En Jerusalén. La pregunta es, ¿todos esos lugares en los que estuvo la presencia del Señor son lugares santos? Pero ese corazón también es que un lugar. ¿Sí ves? Sí, te entiendo. Sí. Entonces, vamos a ir como migrando esa idea, ¿no? Entonces pasa de un acercamiento a los hombres, en el caso de Abraham, ves que con Abraham pasó algo muy particular, hasta come con él, ¿no? Entonces les digo, es que el Señor manifestó su presencia siempre. Y ya en el caso ya con Moisés los lleva a un monte para que todo el mundo entienda que es la presencia de Dios, y el Señor dice, bueno, pues llévenme con ustedes, es decir, quiero habitar en medio de ustedes. Hace un tabernáculo y mora con ellos 40 años, de ese paso por el desierto. Va a la tierra prometida y pasan muchos años con el tabernáculo, con el arca y todo esto que leímos al principio, donde el Señor manifestaba su presencia. Así, de lugar a lugar, permaneció varios años en diferentes locaciones, como les dije, Silo, que fue en el tiempo de Samuel. También pasó un tiempo largo creo que es en Galaad, que es en la época de los jueces. Pero finalmente el rey David lo lleva a Jerusalén. ¿Y qué pasa con estos otros lugares que se convirtieron en lugares seguramente sagrados para el pueblo en su tiempo? Pues nada, pasaron al desuso. O sea, seguramente tuvieron su lugar de honor por mucho tiempo, pero no estaba la presencia de Dios realmente. ¿Dónde estaba la presencia de Dios? Pues donde estaba el arca del pacto, donde estuvo lo que Él dijo que este sería el lugar escogido, y termina siendo el templo de Jerusalén. Hoy en día, esa tierra es conocida como Tierra Santa. ¿Es realmente santa? Esa es donde les digo, es una pregunta difícil y de debate. Porque toda la escritura habla de un lugar escogido del Señor. Y claro que Él ha escogido a Jerusalén para poner allí su nombre, de acuerdo a la narrativa que aparece, que ahorita vamos a leer con relación al templo. Pero el punto es, ¿pero está la presencia del Señor allí? Si está, la pregunta sería, ¿por qué no estamos allí? Porque si está, porque sencillamente tenemos un punto de conexión con el cielo y lo menospreciamos. Y la otra, si no está, ¿por qué seguimos venerando un lugar como sagrado cuando no lo es? Así que vamos a ir para ello.
punto de Moisés, un lugar donde el Señor se le presenta y le dice, quítate de los zapatos, es un lugar muy santo. En este mismo instante donde estás, ya no es cualquier tierra, es tierra santa. Vamos a ir a otro pasaje, a Éxodo 29, dice allí en el 42. Las ofrendas serán holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh, en el cual, el tabernáculo, me reuniré con ustedes para hablarles allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. ¿Qué hacía santo al tabernáculo? ¿El tabernáculo per se? No. El Señor que lo santificaba. ¿O no dice Yeshua, ustedes juran por el templo, juran por el oro, juran por todo, pero no entienden que eso por sí mismo no es nada, que eso es santificado por algo mayor? Así que sus juramentos se vuelven vanos, porque no están jurando por algo por aquello que santifica aquello por lo que ustedes juran. Y se refería al Señor, de quien dice la Escritura, por su nombre jurarás, solamente por su nombre, y no perjurarás. Entonces el Señor dice, me reuniré con ustedes en el tabernáculo porque lo santificaré con mi presencia, con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar y santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que soy Dios, Yahweh su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. O sea, sabrán que yo los escogí para que sean entonces, y en ese orden de ideas por extensión, un pueblo santo. ¿Por qué serán un pueblo santo? Porque ni siquiera es por el simple hecho, que es un gran hecho, pero ni siquiera por el simple hecho de que Dios lo dijo. Es decir, como que yo digo que ustedes son santos, no, porque Él ni siquiera utiliza eso como razón, sino porque yo estaré en medio. Es decir, no solamente el dicho de, pues que usted lo cree así porque Él lo dijo, hay algo más, y es que Él habita en medio de su pueblo. Y eso es algo grandísimo. Porque me está diciendo esto, que la presencia de Dios no quedó reducida a un pedacito allí del Monte Oreb, o un pedacito allí en Jerusalén, o un pedazo allí en un tabernáculo pequeño o en un templo grande. El Señor ha dicho, yo moraré en medio de mi pueblo, de los que me invocan, yo habitaré en medio de ellos. Y eso extiende incluso el significado, o nos lo hace ver de una manera más magna, más grande, el hecho de que el Señor se haya propuesto morar en medio de su pueblo. Ojo, es como eso, ¿no? Me propongo habitar en medio de mi pueblo, así que eríjanme un lugar para ello. Un lugar que de acuerdo a sus características, y luego los lleva a un lugar que él llama también la tierra santa, donde ha puesto su nombre para habitar en medio de su pueblo. Así que, ¿qué hace santo a un tiempo, a un lugar, a una persona, a una cosa? La presencia del Altísimo. Porque Él santificó el día de reposo, porque Él descansó ese día, ¿no? ¿Por qué santifica estos lugares? Pues porque Él los habita. Y ahorita en la tarde veremos por qué hablaríamos de personas santas, y ya estamos viendo un patrón. ¿Cómo alguien puede ser santo? Y por aquí dieron la respuesta. Porque Dios esté en medio de él. ¿Qué dice Éxodo 19, 5 y 6? ¿No? Si oyen pues mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra, ¿no? Y me serán un reino de sacerdotes y gente santa. El Señor escoge a su pueblo para que sean santos, para poder habitar en medio de ellos. Veamos otro pasaje, Primera de Reyes 9:3. Sí. No, va a ser una pausita. Yo creería, pille, son las 12:30. Yo creería que hacemos almuerzo y pues descansamos así a una horita. Esa otra parte es que dura por ahí lo mínimo, por ahí 1 horita y media, por mucho. Y si quiere la dejamos, hacemos la prédica después la alabanza, ¿cierto? Porque es que sí, como para... Sí, es para... Sí, porque es que ya son las 2:30, y si ya quería hasta las 3, por allá 4, no. Sí, 2:30, 1, 2, sí. Entonces, vamos a Primera de Reyes, capítulo 9. Dice, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Yahweh y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Yahweh apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Le dijo Yahweh, yo he oído tu oración, tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado, ojo, yo he santificado esta casa. Y está hablando de la consagración del templo. Esta historia es cuando Salomón construye el templo, el famoso templo de Jerusalén, y todo lo que había dentro del tabernáculo lo pasa para allí, ¿no? Ya todos los artefactos
que Moisés y el pueblo construyeron en su tiempo. Pasan a estar ahora dentro de un lugar amurallado. Un lugar absolutamente glorioso, grande, imponente. Una gran edificación. Salomón ora al Señor y le dice: yo te ruego que esta casa sea casa tuya, que tú la apruebes, ¿no? Es la oración de Salomón. Y aquí el Señor le dice: yo he oído tu oración. Tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella, ojo, para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y esto es lo que les digo, es un punto de debate. Porque el Señor ha dicho que pondría su corazón, su nombre, sus ojos en esa casa para siempre. El punto es, ¿dónde el Señor dijo que estaría para siempre? ¿En dónde? Porque estamos hablando de esa parte, ¿no? El espacio sagrado. ¿Cuál es ese dónde? No, aquí dice: en esa casa que tú edificaste. ¿Pero esa casa dónde está? Destruida. ¿Podemos nosotros por extensión simplemente decir todo Israel, todo Jerusalén es santo y sigue siendo tierra santa simplemente porque allí estuvo el templo? La verdad es que no. Porque el nombre del Señor estaría en un lugar que ya no está. Que de hecho, hoy en día es un lugar musulmán. Es algo que tenemos que entender, o sea, como ver esos puntos como álgidos y difíciles. Venga, donde estuvo el templo actualmente hay que la cúpula dorada musulmán. Es que no podemos simplemente decir que es una religión del todo pagana, porque pues no podemos decirlo así tampoco. Los musulmanes también tienen una conexión importante con el Dios de Abraham, pero que es otra religión, la es. Que tiene otras formas distintas a la Torá, las tiene. Por extensiones, otra religión. Es como hablar de Israel cuando se dividió Israel y Judá. Israel se va al norte y empieza a tener otras prácticas. Sí, tenían muchas cosas en particular similar con sus hermanos, pero también tenían otra forma de vida que no agradaba al Señor. Por ende, simplemente porque no era la que él había escogido para su pueblo. En ese orden de ideas, sin querer descalificar a los musulmanes, el punto es que no son un pueblo que ande conforme a la ley de Dios. Y ahí hay un templo. Eso es lo más tenaz, ¿no? Es decir, que si nosotros seguimos diciendo que es el lugar santo, estaríamos diciendo que ese templo de musulmanes, de otra religión, de otro pueblo, sigue siendo santo. Y ahí es donde les digo, es un punto muy álgido, muy complicado. Porque estamos dándole cualidades de santidad a un lugar simplemente porque es un lugar. Y en ese orden de ideas estaríamos desdibujando la fe y la voluntad de Dios. Porque lo que hace santo un lugar no es el lugar, sino la presencia de Yahweh. Es que el nombre del Señor esté ahí. Pero interesantemente el lugar fue completamente destruido. Yeshua lo llevó al punto que dice: ¿sabe qué? No va a quedar ni piedra sobre piedra, y así fue. Que me parecía muy interesante ver la razón de por qué no quedó piedra sobre piedra. ¿Sí se acuerdan cuál es la razón de que no quedó piedra sobre piedra? Es decir, si usted va como arqueólogo a buscar piedra sobre piedra, quiere decir es que se note que hubo una edificación. Que hubo aquí, le echaron un poquito de pegue y quedó otra. Eso no existe. O no se encuentra. ¿Por qué no hay? O sea, ¿qué razón hay para que una edificación que usted coja cada ladrillito e incluso lo desarme? ¿Sí se acuerdan? Dime. Pero ¿qué llevaría a que un lugar sea tan sumamente demolido? O sea, en la antigüedad destruían lugares. Sí, pero luego le ponían... ¿Qué fue lo que le echamos aquí al piso? Echaban su recebo, su punta y edificaban encima. Pero que usted se ponga... ¿Sabe que no me deje piedra sobre piedra? Las pegaron todas y no dejaron piedra sobre... ¿Qué lleva a que un lugar...? Porque buscaban oro. O sea, la profecía de Yeshua fue tan acertada, tan real, que luego de la destrucción del templo empezaron, pues todos los que quedaron ahí como estos se llaman buscatesoros, empezaron a buscar. El templo tuvo mucho esplendor y mucha riqueza. Empezaron a abrir piedra de entre piedra para buscar si había oro entre ellas, porque el templo fue recubierto en oro. Es decir, fue tan cuidadosamente destruido como para que nadie más edificara en él, como para que no fuese nuevamente reconstruido, como para que esas piedras no fuesen nuevamente utilizadas en culto, que vale la pena preguntarnos: ¿y entonces qué pasó con la Tierra Santa?
Que de hecho después de que Yeshua muere, ¿sabe qué pasa con la Tierra Santa? Fue completamente sometida por otros pueblos, por los romanos y por muchos pueblos, al punto que los originales, digamos, israelitas y judíos son esparcidos por el mundo. ¿Puede una tierra en estas condiciones seguir siendo la Tierra Santa? Israel vuelve a su lugar en el casi 50, ¿no? En el 49 del siglo pasado, y se establece allí nuevamente, pero el hecho de que el pueblo esté ahí hace que la tierra sea santa nuevamente. ¿Será que hemos sobrevalorado a los pueblos, a los lugares por sí mismos? Ese es un punto que nos tiene que hacer pensar, porque hemos entonces hecho que sea dispensable la gloria de Dios. Es decir, no necesitamos que Dios llene ese lugar, ya el lugar es santo. Necesitamos que Dios apruebe ese pueblo, ya el pueblo es santo. ¿Me hago entender lo que estoy diciendo? Nosotros entonces hemos mantenido un estatus de santidad a algo que no lo tiene. No porque Dios no lo haya dicho, sino porque no está en medio de eso. El Señor le dijo al pueblo: si ustedes andan como las demás naciones, yo los expulsaré de la tierra, porque han blasfemado mi nombre, porque no han mostrado un fruto digno de mi nombre. Con eso no estoy menospreciando a nuestro pueblo, ni mucho menos. Estoy diciendo que tenemos que poner las cosas en su lugar, que tenemos que entender que a menos que nuestro pueblo, y me refiero al país, la nación también, es decir, al lugar geográfico, a menos de que ese lugar geográfico no se ordene en la voluntad del Señor, pues el Señor no va a volver a morar esa tierra. Sigue estando claro en la memoria del Señor como un juramento que hizo Abraham. Y va a tener, allá todavía faltan muchas cosas por pasar. Pero lo que quiero decir es que en este momento, mientras la tierra está aún en juicio de alguna manera, pues no podemos olímpicamente saltar el hecho de que el Señor haya dicho al pueblo: ¿sabe qué? Por ahora no. ¿Me hago entender? Porque eso querría decir que hay lugares santos sin la necesidad de Dios, y eso es terrible pensarlo. Es decir, ¿sabes qué, Señor? No importa si nos has menospreciado, igual este lugar es santo. Entonces, pues no te necesitamos, no hay problema. Y eso es algo gravísimo, porque volvemos al inicio, donde cada religión tiene sus dioses, aunque Dios no esté ahí. Cada religión tiene sus lugares sagrados, aunque no hay nada que los santifique. Es decir, otra vez, la costumbre y las formas pueden sobrepasar la realidad de Dios. Y eso es algo grave, y es algo que tenemos que pensar. Lo que tenemos que pensar es qué hizo que la presencia de Dios abandonase el lugar sagrado que Él mismo escogió, para que entonces podamos buscarla y rogarle que vuelva a llenarlo. De hecho, Yeshua nos dice, por eso es que sabe que va a llegar días, y Él lo dice sabiendo, con conocimiento. Llegarán días donde no vas a buscar a Dios acá. ¿A qué se refería? A la destrucción del templo. No se va a buscar aquí a Dios aquí ni allá, en cualquier lugar. Y es que aquí estamos, otra vez, en Colombia. Siempre me resulta muy chévere decirlo. Cientos de años muy lejos, en otro idioma, con otras costumbres. Y le digo, ¿qué? Buscando a Dios. Y dice Yeshua, y Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No se trata de un lugar particular cuando no está. Si hay un lugar particular, créame, ese es el lugar. Pero cuando está destruido, cuando ha sido quitado por causa nuestra, pues toca preguntarnos qué opción hay. El Señor ha escogido una, y eso es lo que veremos en la tarde, y es habitar en medio de nosotros. A ver cómo evadimos eso. A ver qué opciones hay cuando ya el Señor dice: ¿sabes qué? No es en el cielo para que tengas que venir acá. No es al otro lado de la tierra. No es ni siquiera en una habitación para que digas: es que no estoy ahí en medio. Sino que el Señor te diga: ¿sabes qué? He escogido tu corazón para habitar en medio de él. Y eso es algo muy glorioso. Y vemos, como les digo, una evolución de lo que es el concepto de Dios. No porque antes fuera diferente, sino porque el hombre no le conocía, no le conocíamos. Así que lentamente se fue acercando a la humanidad y nos fue enseñando cómo puede habitar en medio nuestro. ¿Qué es necesario para que el Señor habite en medio de nosotros? Santidad. ¿Santidad que Él trae? Sí, pero santidad que tenemos que mantener. Es decir, diríamos, nosotros tenemos que propiciarle la santidad para que Él esté. No, Él la trae. Pero esa santidad, para que habite, tiene que estar en unos parámetros, en una... O sea, el Señor... Dime.
Mantenerla, sí, exacto. Es un aceite que Él ha dispuesto para que alumbre con su luz. Porque Él le dice al pueblo cómo debe construir el tabernáculo. Pero ¿qué pasa si lo hubiesen hecho de otra manera? Ay, es que Señor, estaba tan cara esa tela, yo mejor lo hice con seda, con cachemir. Es que es más bonita. Mira, esta de caché está pegando duro en Bogotá. No, eso qué. A Él no le importa nada de eso. Él dispuso cómo tienen que ser las cosas para que su santidad more en medio del pueblo. Y es más, la expiación que se hacía anualmente en el pueblo tenía como propósito volver a consagrar también el lugar por la contaminación del pueblo en el que habitaba. Es decir, habitar, que el Señor habita en medio de nosotros, no depende solo de eso. Depende de que haya un lugar habitable para Él. Un lugar del cual Él diga, quítate los zapatos antes de entrar. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que el Señor le haya dicho a Moisés que se quite sus zapatos para pisar ese lugar, quiere decir que si Él mora en nuestra vida, tiene que estar completamente pura. Tiene que ser diferente, tiene que ser transformada. El temor de Yahweh tiene que estar en nuestros corazones. Vamos a terminar esta parte del tiempo del lugar sagrado con 2 de Crónicas 2:4, que es más de lo del templo. En el 4 dice, he aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Yahweh mi Dios para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de Él, para la colocación continua de los panes de la proposición, para holocaustos a mañana y tarde, en días de reposo, nuevas lunas, festividades de Yahweh nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. La casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque Dios nuestro Dios es grande sobre todos los dioses. Pero ¿quién será capaz de edificarle casa? Siendo que los cielos de los cielos y los cielos no pueden contenerlos. ¿Quién pues soy yo para que edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de Él? Esta declaración es muy bonita. Yo tengo la tarea más grande que hay, y es construir un lugar digno para Él. Pero ¿qué es este lugar? Sino nada delante de su presencia, apenas un lugar para que podamos quemar incienso a Él. Resulta como nada. ¿Quién soy yo para hacer esta gran tarea? Pues vamos a ver, si Dios escoge el lugar, si Dios escoge el tiempo, si Dios escoge todo, ¿por qué Salomón escogería el lugar? No, es que es curioso, porque ni siquiera la iniciativa de Salomón, sino de David. Señor, déjame construirte un lugar. Veamos que a diferencia de todo, en este caso fue un hombre quien propone el lugar. Y el Señor le dice, está bien. O sea, el Señor no se abstiene de eso. Y cuando se está haciendo, Salomón dice, pero lo que está haciendo, por más grande que sea, no es nada delante de su presencia. Vimos que con el tiempo este lugar también vino a cenizas. Pero, bueno, aquí me faltaría mencionar que este lugar también, cuando Salomón lo dedica, también es lleno con la presencia del Señor, y el Señor ratifica que ese es su lugar y que pondría su nombre en él, que sería lleno de su presencia, y que a ese lugar irían los pueblos a orar, y sería el lugar donde sería conocido como casa de Dios, ¿cierto?, para las naciones de la tierra. Pero ha venido a ser destruido. ¿Qué opción nos queda? El Señor ha escogido a su pueblo, ¿para qué? Para santificarlo. El propósito nunca ha sido escoger lugares, escoger tiempos. Ha sido santificar a un pueblo, a una creación. Y eso es muy... es donde les decía, hay un propósito mayor que simplemente que el Señor pase por un lugar. Es que Él pasa por toda la creación en ese orden de días. ¿Qué lugar no es santo? O sea, cualquier lugar que pisa Él no tiene que chicanear, yo estuve acá. Él está donde está. Pero acerca de su pueblo sí dice, van a marcar diferencia de que soy yo quien los santifica a ustedes. En ese orden de ideas, que usted nunca va a obtener una santidad porque usted lo busque, lo quiera, lo diga. No, ha sido porque yo la he puesto para que usted la tome. Es decir, como dice Pablo, Él es justo y quien justifica. También diría yo, Él es santo y quien santifica. Así que con esto damos la introducción al punto de santificación a personas y objetos, que lo veremos ahorita en la tarde, para que por favor no se lo pierdan. Y entonces, adelantándonos como estudiantes juiciosos, pongamos en práctica cada día la santidad a la que el Señor nos ha llamado. Es decir, es su deseo, es su propuesta, es su voluntad que seamos santificados. Que tengan todos un excelente almuerzo, un día de Shabbat lleno de abundancia, pero sobre todo de santidad, de la cual el Señor nos llama. Shalom para todos y bendiciones.